Imagínense un candidato que dice cosas como estas, que es una maquinación intelectual decir que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo, que la píldora del día después es la píldora del egoísmo, que si Pinochet estuviera vivo, votaría por él, que se refiere a Gabriel Boric como un travesti político y que asegura que el Congreso no es tan relevante. Un candidato al que le dicen el nazi de Paine y que propone indultar a los criminales de la dictadura, quitar la independencia del Poder Judicial, reducir impuestos a los súper ricos y eliminar la indemnización que el empleador debe pagar al trabajador al momento de despedirlo. Alguien que pretende limitar el derecho a la huelga, al paro, derogar el matrimonio igualitario, aumentar la edad de jubilación de las mujeres, quitar aportes a los jubilados y recortar regulaciones ambientales. Un candidato que se declara cercano a la dictadura de Pinochet y que defiende políticas radicales contra la migración. Ahí lo tienen. José Antonio Kast, el hombre que logra en una sola frase combinar el conservadurismo más duro, la nostalgia por la dictadura y una pasión desmedida por el mercado. Un ultraderechista libertario como Milei o como Trump, pero a la chilena. Un patrón de fondo, un descendiente de alemanes muy lejos de representar al pueblo chileno. Esta es su tercera tentativa presidencial y esta vez parece que tiene posibilidades. Como muchos de los perfiles que diseccionamos en esta guillotina, se trata de otro vividor del Estado. Ha ejercido de político y ha vivido del presupuesto durante toda su vida adulta. Si hablamos de raíces, Kast viene derechito del fascismo. Su padre, Michael Kast, inmigrante alemán, llegó a Chile tras la Segunda Guerra Mundial y no como un simple viajero. Fue miembro del partido nazi en 1942. José Antonio defendió a su padre asegurando que solo fue un recluta alemán durante la Segunda Guerra Mundial y que el enrolamiento era obligatorio. Sin embargo, un documento del Archivo Federal de Alemania, que usted está viendo ahí, descubierto por el periodista Mauricio Weibel Barahona en el 2021, autentificado además por la Deutsche Welle y confirmado por funcionarios alemanes a la agencia Associated Press, demuestra que el joven Michael Kast se unió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en septiembre de 1942. En 1944, Michael Kast combatía a las tropas estadounidenses en Italia y tras la rendición de Alemania se entregó y luego escapó. Llegó a Baviera, donde conoció a Olga Rist, con quien se casó ese mismo año. Dos de sus hijos nacieron en la Alemania ocupada antes de que la familia se fuera a Sudamérica. Tras la Segunda Guerra Mundial, miles de nazis huyeron por rutas clandestinas conocidas como rat lines o ratas, o sea, líneas de ratas, especialmente en Argentina. Pero esa, como diríamos, es otra historia. Luego de una breve estadía en Argentina, Michael Kast llegó a Paine, el sur de Santiago de Chile, donde se desarrolló como agricultor, criador de pollos y fabricante de cecinas. En 1962 instalaron un local de venta de cecinas llamado Bavaria, que con el tiempo se expandió y se diversificó al sector agrícola e inmobiliario. La familia era devota de la Virgen María y cercana al movimiento apostólico de Schoenstatt, fundado en Alemania. Tras la reforma agraria, la familia se acercó a la derecha, obviamente su hábitat natural. Es obvio, los terratenientes chilenos no les cayó nada bien eso de repartir las tierras. Llega 1973 con el golpe de Pinochet y comienza la parte más oscura de esta historia. La familia Kast habría apoyado a las Fuerzas Armadas en la violación de derechos humanos en Paine. No es de extrañar, los nazis siempre serán nazis. El libro A la sombra de los cuervos del periodista Javier Rebolledo del 2015 documenta el rol de civiles que actuaron como cómplices activos y pasivos de la dictadura. La investigación incluye la participación de algunos de los miembros de la familia Kast. En Paine fueron ejecutadas alrededor de 70 personas con especial crueldad. Michael Kast facilitó camiones a carabineros, suministró alimentos a los fusileros y compartió con ellos en lugares donde se ejecutaba a los detenidos. Fue inculpado por la justicia, pero murió antes de que se esclarecieran los hechos. Su hijo, Christian Kast, participó en patrullajes con militares y estuvo presente en diversas ejecuciones. Michael Kast colaboró con la dictadura, pero por la vía institucional, siendo el presidente del Banco Central y ayudando a implementar el modelo neoliberal. En pocas palabras, en Paine, la familia Kast no solo fue espectadora, sino que fue parte activa de la maquinaria de la dictadura. Pero
continuamos ahora con la historia en solitario del flamante candidato presidencial. José Antonio Kast nace en 1966 en una familia de 10 hermanos. En esa combinación de nazis, colaboracionistas de la dictadura, religiosidad estricta y fábrica de cecinas. Estudia en el Colegio Alemán y luego Derecho en la Pontificia Universidad Católica, donde se licencia en 1990. Trabaja como abogado en el bufet Kast Pinochet de la Cuadra y Compañía, da clases en la Católica y se vincula con la Fundación Jaime Guzmán, un think tank cercano a la dictadura y al modelo neoliberal. Se involucra en política desde joven. Aparece en la granja del plebiscito de 1988 apoyando la continuidad de Pinochet y es concejal de Buin entre 1996 y 2000. En 2001 inicia su carrera parlamentaria como diputado, donde va a permanecer hasta el 2018 pasando por distintas comisiones, jefaturas de bancada y el cargo de secretario general de la UDI, Unión Demócrata Independiente. En el 2013 intenta ser senador, pero se baja en favor de Lawrence Goldborn y se reelige como diputado por otro distrito. Su campaña recibe el financiamiento del Grupo Penta con un alto porcentaje de aportes reservados. En el 2016 renuncia a la UDI para levantar su candidatura presidencial como independiente, logrando inscribirse formalmente en el 2017 tras recolectar más de 30.000 firmas. Obtiene un modesto 7,9% en primera vuelta, pero respalda a Sebastián Piñera en la segunda. En el 2018 funda Acción Republicana, que luego se convierte en el Partido Republicano, plataforma para la candidatura presidencial del 2021. Entre el 2018 y el 2019 recorre universidades denunciando censura, sufre agresiones, cultiva su imagen de víctima mientras crece su discurso de mano dura. Se inspira en Jair Bolsonaro y en gobiernos autoritarios de la región, admirando el orden, la autoridad y la defensa de la familia tradicional. En el 2021 pasa a segunda vuelta con un 27,9% frente a Gabriel Boric. Su lema, todo va a estar bien, gran metáfora, recibe el respaldo de toda la amalgama de partidos de la derecha, la UDI, RN y Evópoli. Perdió con un 44,1% frente al 55,8% de Boric. Entre el 2022 y el 2024 preside la red internacional Political Network for Values o Red Política por los Valores, una apuesta ultraconservadora que teje redes en Europa, Norteamérica y Sudamérica. Su objetivo es instalar ideas de la extrema derecha y de ciertos grupos religiosos. Se vincula con la CEPAC, la Meca de Trump, Milei, Abascal y Bukele, donde comparten estrategia y agendas. Entre las políticas que promocionan destacan el cero aborto y la defensa de la familia tradicional. En el 2024 se lanza nuevamente como candidato presidencial para el 2025, este año, evitando las primarias y lanzando la campaña con el eslogan La fuerza del cambio y rodeado de denuncias por cuentas troll y por campañas sucias. Su asesor principal llama a los funcionarios públicos parásitos y Kast lo defiende como quien defiende cualquier exceso que le sirva a su causa. José Antonio Kast es ultraconservador, de extrema derecha, pinochetista, provida y populista. Está casado con María Pía Adriasola, abogada y ferviente activista antiaborto, con quien comparte una visión religiosa ultracatólica y este modelo de familia tradicional. Tienen 9 hijos. Sí, 9 hijos, y suelen presentarse como un ejemplo de la familia chilena de valores. Ese ideal conservador que él usa obviamente como vitrina política. Él se autodefine como de derecha a secas, pero su historial dice otra cosa. Ha defendido a Krasnov, visitado regularmente a militares condenados por la tortura y asesinato y ha apoyado a líderes como Trump, Bolsonaro, Milei o Meloni. En derechos humanos su historial es escandaloso. Niega ser pinochetista, imagínese, pero respalda la dictadura, relativiza las violaciones a derechos humanos y cuestiona los juicios a sus responsables. Durante su campaña del 2017 dijo que si Pinochet siguiera vivo, votaría por él y que su gobierno había sido mejor que el del primer mandato de Sebastián Piñera. Sus polémicas además son constantes. En el 2018, en el lanzamiento de Acción Republicana, posó junto a un joven con una camiseta que se burlaba de la Caravana de la Muerte, un operativo militar que ejecutó prisioneros políticos. Su movimiento incluyó a Cristian Lavé, acusado por violación a derechos humanos, defendió a Julio Castañer,
condenado por el caso Quemados, y promovió indultos para reos de Punta Peuco, donde cumplen condena militares y exagentes de la dictadura. En lo social y lo cultural, Kast es un enemigo declarado de los derechos de las mujeres y de todas las diversidades sexuales. Se opone al aborto, a la eutanasia, a la píldora del día después, al matrimonio igualitario y a la ley de identidad de género. Criticó al gobierno en ese tuit cuando iluminó la Casa de Gobierno con los colores de la comunidad LGBTQ+, y alcaldes que izaron la bandera. Defendió figuras públicas que atacan a niños transgénero y considera que la familia tradicional hetero es la única válida posible. Su postura frente a la migración también es extrema. Cierre de fronteras, construir una zanja y control militar de los pasos fronterizos. En lo económico y medioambiental, una mezcla de liberalismo radical con conservadurismo cultural. Defiende el rodeo, que es un deporte muy cruel ecuestre. Votó en contra de la ley de tenencia responsable de animales y criticó la COP en el 2019. Su pensamiento combina el conservadurismo clásico chileno con el liberalismo de Friedman y los Chicago Boys, formando lo que algunos llaman neoconservadurismo, una mezcla de religión, mercado y autoritarismo. En pocas palabras, José Antonio Kast es un político que polariza, moviliza y escandaliza. Su carrera es un manual de ambición personal y uso estratégico de quienes cuestionan su mundo. Kast no es solo un candidato, es un ejemplo de cómo el poder siempre está listo para proteger a sus aliados, relativizar la violencia y criticar la historia más oscura de Chile, que se puede reciclar y se puede presentar como una alternativa política. Y sí, pues, Pinochet votaría por él, y por suerte para nosotros, los muertos no votan.